Por eso en este marco de los 170 aniversarios de la muerte del general San Martín, nuestro programa, Huellas de la Escuela, realiza un homenaje a través de la difusión de la historia de la bandera general y del escudo nacional. Las escuelas en estos ritos, que se organizan en rituales, que imprimen un legado social y político a los actores escolares, significarlos colabora con los nuevos ciudadanos para la vida democrática y la identidad institucional. La organización de los archivos escolares de cada una de las instituciones nos permiten interpretar la reconstrucción de estos rituales escolares, los discursos, las invitaciones, los actos, estos documentos por los cuales podemos explicar las subjetividades educativas de otros tiempos. Y después, en este mes aniversario del natalicio de Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, consultamos a los archivos escolares de las escuelas donde ellos participaron. Y ahí invitamos a dos compañeros para que puedan compartir tanto a Marcelo Carpintero del Normal 2 como a Alberto Berazategui, ex rector del Colegio 6. Y como les decías, la historia que desde nuestro programa comenzamos a escribir es una historia que parte de los datos ofrecidos por los documentos de escuela. Cuando decimos documentos de escuela hacemos referencia a todo lo que hay en el archivo, en la biblioteca, en los objetos. Estamos poniendo en valor lo que sucedía en el patio del recreo, en la sala de profesores, en las aulas, en las reuniones de padres. La escuela como institución socializadora por excelencia, se fueron construyendo esos rituales que no se impusieron, sino que se fueron institucionalizando. Y me acordé cuando íbamos diseñando con el equipo este encuentro de un escrito que realicé en el Programa Nacional de Archivos Escolares en Nación, que era sobre un documento de la sociedad galesa que le pidió al ministro de entonces, en 1900, construir una escuela en ese lugar del sur de la Patagonia que no era provincia todavía, sino era territorio nacional. Y en ese documento encontré a un personaje de nuestra historia bellísimo, que era el inspector Díaz. Si uno puede releer, y los invito, en la Biblioteca Nacional de Maestros están sus escritos, este inspector va mostrando cómo fue construyendo la escuela, estos ritos que uno organiza, ¿no? Ahí decía que, claro, no había todavía en esa época, en el 1900, el calendario escolar, lo iban armando de acuerdo a las comunidades. Y creo que a veces hoy tenemos tan institucionalizada el formato escolar, y hoy la pandemia nos lo pone en jaque, que releer estos materiales de la historia nos va a permitir como dar cuenta que la escuela que tenemos fue una construcción social que fuimos haciendo. Y ahí quiero compartirle un texto de Poskevich que dice: la historia es una historia cultural, es la historia, el estudio de las formas históricamente construidas de razón que enmarcan, disciplina y ordenan nuestra acción y participación en el mundo. Porque es justamente los ritos que constituyen ritos que olvidaron su significado y es momento de revisarlos, recuperarlos o modificarlos. Entonces la participación de Hernán, profesor de nuestras instituciones, que tuvo una excelente repercusión, saben que nos llamaron para decir: ay, quiero a Hernán para mostrar en el acto la significación de su especialidad, que es la vexicología, que es el estudio de las banderas, para que nos comparta su saber acerca de esto de la bandera general y el escudo nacional, en este homenaje que queremos hacerle a San Martín. Ahí estás, Hernán, ¿estás por ahí? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un saludo para todos. Realmente un placer estar nuevamente con ustedes y poderles compartir esto que nos había quedado pendiente del escudo nacional en su momento. Y pensábamos con Marcela el otro día
en este contexto del año del general Manuel Belgrano, con la creación de la bandera y cómo relacionarlo con San Martín. Y bueno, nos pareció interesante hacer mención de esta bandera, ¿no? La bandera del Ejército de los Andes, denominada bandera generala. A ver, primero vamos a hacer el intento, si se puede compartir la pantalla. Ahí se está viendo la presentación. Todavía no, a ver. Nos van contando. Ahí está, ahí empezamos, Hernán. Ah, ya está. Perfecto. Bueno, me quedo tranquilo entonces. Ya está el 70% en marcha. Bien, empezamos entonces con el escudo nacional argentino. Habíamos visto, cuando estuvimos hablando de lo que era la heráldica y la vexilología, el estudio de los escudos y las banderas, que la heráldica, es decir, la ciencia que estudia la composición y la normativa de uso de los escudos, nos iba a hablar de nuestras armas defensivas, porque el escudo nacional nunca deja de ser un escudo. Si bien nosotros después lo vamos a ver siempre fijo sobre las entradas de las instituciones, adornado con sus adornos externos, los laureles, ahora vamos a ir viendo de qué se trata cada simbología, es nuestra arma entonces defensiva, ¿sí? Mientras que la bandera, habíamos dicho la vez pasada, que era nuestra arma ofensiva, el arma de ataque. ¿Por qué? Porque el asta es una lanza, la mojarra es una cuchilla con la cual se ensarta, se corta la yugular. ¿Bien? Ahora, tenemos que remontarnos a 1800. En 1800, toda la documentación que se sellaba en nuestro territorio iba a ser sellada con justamente las armas del rey. En ese momento teníamos a Carlos IV. Cuando se produce toda la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas, que justamente ayer fue aniversario de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, se dan cuenta que no estando el rey en el trono, no se podía sellar el nombre de él. A su vez, el virrey había escapado con el tesoro de la ciudad. En esta reconstrucción y ver qué forma de gobierno íbamos a adoptar hasta tanto volviera el rey al trono, surge la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13, entonces, va a tener entre uno de los objetivos el diseño del nuevo sello a utilizar. Recordemos entonces que en ese momento la moneda que circulaba en nuestro territorio era con la esfinge del rey, Fernando VII, hijo de Carlos IV. Del otro lado teníamos el escudo de España, compuesto entonces con los reinos de Castilla y de León. Asamblea del año 13, una de las cosas entonces es el escudo nacional, y van a mandar a hacer una moneda que tenga circulación en nuestro territorio, que justamente no tenga la cara del rey porque no estaba en el trono. Y se va a mandar a Potosí a acuñar, en el Alto Perú, el actual Bolivia, se va a mandar a acuñar esta moneda, que lo que no sabemos es quién la diseña, quién diseña este diseño, quién dibuja este diseño, ¿sí? Pero lo que sí podemos ver es que tiene lo que hoy conocemos como el escudo nacional argentino, y del otro lado el sol figurado, el sol de mayo. Van a surgir dos sellos. Este va a ser el sello de la Asamblea, el que utiliza la Asamblea, mientras que este sello va a ser el que utilice el Poder Ejecutivo, como dice en la inscripción. Vamos a tomar el día 12 de marzo como Día del Escudo Nacional Argentino, porque es cuando se lo aprueba, cuando se sella el primer documento, en 1813, documento que se conserva en el Archivo General de la Nación. Las características de ese escudo va a ser 11
anchos por 14 altos. Esto lo que nos va a permitir es que nos salga siempre un escudo de distintas dimensiones, deformado. En este escudo vamos a tener una lanza, que es lo que nosotros vemos como un palo, que nunca llegamos a ver el arma ofensiva, es decir, la pica. ¿Por qué? Porque está encapuchada, ¿bien? Pero es una lanza. Es el arma. Después vamos a tener el gorro. Este gorro que encapucha va a simbolizar la libertad. Es el gorro frigio, el gorro que acompañó siempre a las distintas culturas. Este es el más emblemático, el de la Revolución Francesa, que es este el que se utilizaba. Y este gorro, lo que va a representar, el sentido que tenía en ese momento era a los esclavos libertos, se les entregaba para que ellos lo luciesen y se los distinguiera, porque pensemos en poblaciones pequeñas donde todos sabían que tal persona era esclava y de repente estaba en libertad. Bueno, ostentaba este gorro. Habrán visto muchas veces los pitufos, bueno, justamente símbolo de la libertad, el gorro frigio. Vamos a tener sobre el escudo un sol figurado. Este sol va a representar a la nación que está surgiendo. Es el sol que se toma de la moneda de 1813 y muchas veces lo vamos a denominar el sol inca, es un sol inca. Bien, esto algo habíamos hablado cuando vimos la historia de la bandera nacional argentina. El sol inca es es Inti, que tiene rasgos totalmente distintos al sol de la bandera, al sol del escudo nacional. Nosotros vamos a denominar como sol de mayo. Este es nuestro sol, este es el sol de nuestra bandera y este es el sol de nuestro escudo nacional. Va a tener 21 rayos rectos y flamígeros alternadamente en sentido horario. Después vamos a tener las manos en unión de la defensa. Fíjense que son brazos desnudos. No se distingue si son brazos masculinos o femeninos. Con lo cual esto está designando o representando una igualdad. Vamos a tener otros escudos, y aprovecho para recordar que no puede haber escudos iguales, sino similares. Vamos a tener escudos provinciales, por ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires o de la provincia de San Juan, que después lo vamos a ver, donde tienen distintas características, entre ellos, por ejemplo, que están vestidos. Acá lo que nos representa es la unión y la igualdad. Los laureles, símbolo de la victoria. Entonces, ¿qué es lo que va a querer representar nuestro escudo? Acuérdense que en el escudo habíamos visto que representábamos la historia del portador. En este caso, lo que va a representar es la historia de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Acuérdense también, como les había mencionado la vez pasada, el decreto 10.302 del año 44 va a establecer cuáles eran nuestros símbolos nacionales, cuáles son la bandera, el escudo y el himno nacional. Estos tres símbolos nacionales, según el primer considerando del decreto, va a decir que representan la soberanía de la nación y la majestad de su historia. Es decir, que el escudo va a representar la soberanía. Bien, ahora, si hacemos la lectura simbólica más completa, vamos a ver que el pueblo va a estar unido, si es necesario, con las armas en defensa de la libertad para la nueva nación que está surgiendo y su gran victoria. ¿Bien? Esa es la simbología de nuestro escudo nacional argentino. Como les decía anteriormente, el decreto 10.302, en el artículo 5, ahora va a decir que en adelante se adoptará como representación del escudo argentino la reproducción fiel del sello que usó la soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
el mismo que ésta ordenó en sesión del 12 de marzo de 1813 usase el Poder Ejecutivo. ¿Bien? Entonces, este es el escudo que tiene que utilizarse. No cualquier diseño, es este. Después vamos a tener otro decreto del año 45 en el cual se dice que se impondrá prisión de 3 meses a 2 años al que dentro o fuera del territorio de la República ultrajara públicamente a la nación argentina o a cualquiera de sus símbolos o sus instituciones armadas. Ahora bien, ¿qué es ultrajar? La Real Academia Española dice que es ajar, injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien. Entonces, cuando yo veo el escudo nacional argentino en esta forma, es un ultraje, más allá de la figura que lo lleve. Así como veíamos con la bandera nacional argentina, cuando es arrastrada por el piso, cuando es prendida a fuego, se está ultrajando y merecen prisión, en estos casos también. Ahora bien, yo les había mencionado que no sabíamos quién había diseñado ese escudo, pero ese escudo de 1813. Pero en 1790 va a existir una logia masónica jacobina en Francia. Muchísimos años después, organizando los festejos de la Revolución Francesa, en una biblioteca encuentran en un borde de un libro este escudo de 1790. Este escudo, que es muy similar al nuestro, servía para identificarse entre los miembros y poder pasar a las sesiones, como si fuera una especie de credencial. Este escudo también lo habíamos visto cuando vimos la bandera de la libertad civil. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, ¿por qué? Por el menisco, por ejemplo, la cinta roja, que no es la cinta celeste y blanca. La simbología, la similitud es casi 100% igual, salvando el sol, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Habíamos visto también que la heráldica tiene colores específicos, el oro y la plata. Tiene nombres específicos, el azul se lo va a denominar azur, el rojo gules y así sucesivamente. Después vamos a tener distintos forros, el armiño que surgía de esta especie de ratita, que se lo sigue utilizando, igualmente el vero. ¿Y para qué servía esto? Habíamos hablado que en 1600 un jesuita había estipulado una codificación. Recordemos que estos colores se sacaban de las plantas y su elaboración llevaba muchísimo tiempo, entonces de alguna forma había que registrarlo en los armoriales. Como había producido en cantidad el color negro, estableció que esta codificación sea por medio de rayas o de puntos. Entonces, el azur eran líneas horizontales, el gules verticales, el sinople en diagonal y así sucesivamente. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque cuando nosotros veamos el escudo nacional argentino en blanco y negro, vamos a saber mediante la codificación de Pietrasanta que la parte superior del escudo va a ser un azur, en este caso un azur aclarado, abajo va a llevar el color plata y así sucesivamente. ¿Bien? Ahora, las imágenes que yo les voy a mostrar son imágenes que fui sacando de la vida cotidiana, por donde voy paseando. Dicen que yo voy creando monstruos en los cuales nos vamos, como se me fue la palabra ahora, pero vamos fijándonos en cada uno de los detalles de las banderas mal ubicadas, de los escudos. Bien, el escudo debe ir siempre sobre la entrada principal del edificio. Y si es en el interior, en el centro métrico, el escudo nunca se desplaza de su lugar. ¿Bien? Y no es cualquier escudo, es el escudo de la Soberana Asamblea. Entonces, vamos a ver estos tipos de escudos en las fachadas que no son como lo establece el decreto.
se lo va a tomar como ornamentación. Fíjense este escudo de la Casa Rosada, de uno de los frentes de la Casa Rosada. ¿Sí? Si responde a las características. Este es otro escudo que está sobre la fachada que da a la Plaza de Mayo. Fíjense que la codificación de la sur está por debajo. Bien, todos estos errores no deberían cometerse. Hay algunos que directamente difieren. Bien, acá están entonces los escudos. Fíjense, el primero es el de la provincia de Buenos Aires. Es relativamente similar. El sol va a ser distinto. Esos brazos son brazos masculinos, mientras que el segundo, por ejemplo, que es el de San Juan, ya están vestidos. Está representando un estatus dentro de la sociedad. ¿Bien? Hasta acá sería el escudo nacional argentino. Ahora, tenemos la bandera del Ejército de los Andes. No sé si quieren hacer alguna consulta específica acerca de los escudos o hacemos al final, Marcela. Mira, Hernán, creo que nos dejás así como que hay que mirar de nuevo cada espacio de la escuela y ver dónde tenemos los escudos y qué escudo es, ¿no es cierto? Porque me sorprende lo que contaste de la Casa Rosada. Nunca había prestado atención y hasta hace muy poquito trabajábamos ahí todos los días y creo que nos estás invitando a observar los espacios de la ciudad y de cada uno de los lugares donde vivimos, a ver dónde, cómo, y bueno, no sé si alguien más quiere decir. Acá Marcela Dubini dice, no dejar de sorprender todo lo que Hernán nos cuenta, ¿no? ¿Por qué tantos modelos, no? ¿Por qué hay tantos modelos de escudo? Porque no se lo toma como un símbolo nacional, sino que es decoración. ¿Sí? No representa... Sí. Lo lamentable es que la Casa Rosada no tenga el escudo que corresponde a la nación. Eso, la verdad, da tristeza. Sí, sí. Un detalle... Bueno, tendríamos que estudiar desde la historia cómo se fue construyendo, por qué se puso en ese momento, ¿no es cierto? Somos responsables de nuestras escuelas y por ahí el objetivo es como pensar desde nuestras escuelas, ¿no? Parece sumamente interesante estas reflexiones que podemos hacer a mirar estos espacios, ¿no? Así que, bueno, me parece... Sí, Hernán. Comentarles es en cuanto a cómo se pone en descanso definitivo el escudo. Nosotros habíamos visto que la bandera lleva todo un rito en el cual se la incinera, pero primero se destruye el carácter emblemático, sí, es decir, se corta el sol. Bien, en el escudo sucede exactamente lo mismo. Ese escudo no pasa a un depósito y se lo tira, porque representa la soberanía. O se lo coloca en un lugar expuesto, indicando que está en descanso definitivo, o se lo debe anular, es decir, cortándolo por el medio. Y ahí ya pierde su carácter de símbolo nacional. ¿De acuerdo? Y otro detalle también importante, yo les había contado que de 1884 a 1985 a los civiles se nos había prohibido el uso de la bandera nacional con sol, la bandera mayor o bandera de guerra. Sí. Bien, en el año 1933, durante un gobierno de facto, con el decreto 31.026 del año 33, Agustín Justo va a establecer que el escudo nacional está prohibido su uso para los civiles. Entonces, esto no se nos devolvió la potestad de utilizarlo nuevamente. Por eso nosotros en nuestras casas no tenemos puestos escudos nacionales. En los sellos no podemos utilizar el escudo nacional, solamente lo podrán utilizar las instituciones académicas, las instituciones gubernamentales, pero no los civiles, ¿sí?
Acá Hernán, Pablo está diciendo, me resulta interesante y aprendo de los aspectos formales, legales y protocolares, pero también me interesa pensarlos como objetos estéticos y como tales buscando innovación y en cierto punto algo de transgresión. Mónica, habría que volver a estudiar como cuando íbamos a la escuela. Bueno, justamente hoy hablábamos de eso, de los ritos que van perdiendo significado y por eso esto de trabajar con Hernán nos permite volver a devolver esos significados y más allá de los lugares que en cada uno de nosotros ocupamos en las instituciones, de aportarlo, ¿no? De ponerlo. Eh, Así que, bueno, muy, muy interesante. Acá, Juan Carlos, te están preguntando cosas, ahí le contestan. Es totalmente interesante, sobre todo para mantener el respeto principalmente a nuestros símbolos nacionales y sus instituciones, que son los que representamos. Bellísimo todo lo que están escribiendo, Hernán. Eso lo propones vos con tu tan generosa forma de compartir el saber. Así que bueno, ahora vamos a San Martín y la bandera del ejército, la Vamos a San generala, Martín. Pero la la bandera idea generala. es eso. Es despertar el interés nuevamente por nuestros símbolos de respeto, ¿sí? Bien, la bandera del ejército Andes. Nosotros teníamos que en 1816 recién, con la Declaración de la Independencia, se aprueba la bandera, que pasará a ser la bandera nacional menor hasta tanto se le coloquen los jeroglíficos que la distinga como bandera mayor. Eso recién va a pasar en 1818, donde se le coloca el sol de mayo. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Entonces va a ser bandera menor, bandera mayor con sol o bandera de guerra. Hasta 1985, donde mediante una ley nacional se establece que va a ser bandera nacional argentina la bandera con sol. La bandera sin sol va a ser bandera de ornamentación. Bien, lo que habíamos hablado recién del sol. Y si yo les muestro a estas personas, estos rostros, y les pregunto quiénes son, posiblemente no sepan decirme. Yo tampoco lo sabía, lo investigué para esta charla. Bien, es el coronel Manuel Olazábal y, ya les digo, ella se llama Laureana Ferrari de Olazábal, es decir, su esposa. ¿Y por qué los traigo a la bandera del Ejército de los Andes? Bien, hay una carta en el Archivo General de la Nación. Ustedes saben que a mí me gusta basarme en el escrito porque es lo que está estipulado, ¿sí? Bien, hay una carta, voy a tratar de leerla rápido, que la escribe Laureana a pedido de su esposo, contando cómo surge esta bandera del Ejército de los Andes. Dice: querido Manuel, contesto tu carta del 1 del corriente, 1856, que nos ha proporcionado la alegría de saber que estás bien, que así también estamos nosotros, gracias a Dios, porque Anita se ha levantado ya, continuando cada día mejor de salud. Pocas noticias puedo darte, por casa no hay novedad y no hemos salido a causa de la enferma. Te diré que el señor Pederner está muy bien y hace 4 días se levanta. Tantas veces he repetido en nuestro hogar los acontecimientos relacionados con la bandera de San Martín que al principio he creído que tu pedido de que te los relate nuevamente fuera una broma, pues más de una me has dado con este motivo, pero me resuelvo a creer que lo que pides seriamente en esto de manifiestas, desearlo para tus memorias de la Guerra de la Independencia. Empezaré por recordarte aquella comida de Navidad de 1816. Rodeaba nuestra mesa San Martín en una cabecera, en la otra mi padre, hacia la derecha de que estábamos Mariano Necochea, yo, tú, Merceditas Álvarez, José Melián y Margarita Corbalán. Hacia la derecha de San Martín, mi tío, bueno, sigue dando toda la precedencia de la mesa.
Al terminar la comida y brindar por los presentes y por nuestra patria, San Martín manifestó deseo de que se confeccionara una bandera para su ejército. Inmediatamente, Dolores Prat, Margarita Corbalán y Merceditas Álvarez y yo nos hemos comprometido a proporcionarla gustosos y desde el día siguiente, con Dolorcitas Prat, que estaba parando en casa, nos dedicamos a buscar la seda apropiada para la obra. ¿Estoy viendo? ¿Qué cosa? Espera un poquito que le saco el sonido. ¿Me consultaron algo? No, Hernán, están apagando algunos el micrófono, así que te escuchamos atentamente. Se está incorporando, se sigue incorporando gente, estamos muy felices por la cantidad. Nunca habíamos llegado a esta cantidad de gente, de compañeros que se han sumado a formar parte de estos encuentros. Así que te escuchamos atento, Hernán, y le damos la bienvenida a los que se están sumando. Desde el día siguiente, Dolorcitas Prat, que estaba parando en casa, nos dedicamos a buscar la seda apropiada para la obra, pero desde luego dimos con el inconveniente de no encontrar el color adecuado. En una de las tiendas de la calle Mayor hallamos una seda que mostramos a San Martín, pero le pareció demasiado azul. Acá hay un dato importante, ¿se acuerdan cuando les conté la historia de la bandera nacional? Este dato que surgió, esta cuestión, esta duda de si la bandera más antigua era azul o celeste. Bien, San Martín también acá está diciendo, tiene que ser más celeste, no tan azul, para asociarse a la de Belgrano. Encontramos sedas de bordar color carne para las manos del escudo. Así pasaron los días recorriendo las tiendas de Mendoza sin encontrar ni una ni otra cosa. Y San Martín quería que para el Día de Reyes el ejército tuviera su bandera. Por fin llegó el 30 día de tu cumpleaños. La noche antes habíamos convenido con Dolorcitas, Merceditas y Margarita que habían ido a pasar unos días en casa para bordar el escudo, que la mañana siguiente nos levantamos temprano para recorrer nuevamente las tiendas y adquirir el género para la enseña y algunos recuerdos para ti. Pero llegaron las 8 de la mañana y mis amigas dormían con tanto gusto que daba pena despertarlas. En eso llegó Remedios Escaladas, a quien impuse de lo que ocurría, de modo que sin esperar más nos salimos a recorrer los comercios. Ya desesperábamos de encontrar la tela cuando fuimos a parar a una callejuela que llamaban del Cariño Botado. Así había una tiendita tan pobre que íbamos a pasar de largo en la seguridad de que no tuvieran lo que buscábamos, pero salió el tendero y nos ofreció con tanto afán sus mercancías que nos dio lástima. Y convenimos entrar y comprar algunas. ¿Y cuál no sería nuestra alegría cuando al observar las pocas piezas de las telas que habíamos encontrado, justamente color del cielo, como deseaba San Martín, desgraciadamente quedaba muy poca cantidad y no era de seda sino simple sarga, pero tan lustrosa que presentaba un bonito aspecto. Naturalmente la adquirimos enseguida junto con telas blancas de igual clase o muy parecidas y volamos a casa con nuestro hallazgo participando a nuestras amigas. Inmediatamente Remedios se puso a coser la bandera, mientras nosotros preparábamos las sedas y demás menesteres para bordar. De dos de mis abanicos sacamos gran cantidad de lentejuelas de oro, de una roseta de diamantes de mamá sacamos varios de ellos con ergances para adornar el óvalo y el sol del escudo, al que pusimos varias perlas del collar de Remedios. En cuanto estuvo hecha la bandera, dirigidas por Dolorcitas Prat, nos pusimos a bordar. La primera dificultad fue dibujar el óvalo del escudo. No sabíamos cómo hacerlo. Cuando Dolorcitas, que para todo lo que tenía ingenio, tomó una bandeja de plata que había en el comedor y pasando un lápiz contra los bordes quedó marcado el óvalo, deseado en la bandera, otra idea de Dolorcita fue que vaya rápido y me vaya trabando en la lectura, pero no quiero que lleve mucho tiempo esto. Pero está bueno saber cómo, por ejemplo, se componen las formas y demás, ¿sí? Porque no responden a aquel escudo nacional.
era lo que había en el momento, ¿sí? Una bandeja de plata, por ejemplo. Deseando, fue a poner en agua hirviendo, Dolorcitas, con legias, unas cuantas madejas de seda roja que había para bordar el gorro frigio. De esta manera perdió la seda el color de tal modo que vino a quedar del rosa más o menos deseado para bordar las manos. Como recordarás, celebrando tu día, hubo invitados en nuestra mesa. Esa noche, y aprovechando la presencia de San Martín, le prometimos tener listo el estandarte para el 5 de enero próximo, y así fue. Trabajamos sin darnos punto de reposo, y la misma Remedios nos ayudó bordando muchas de las hojas de laurel que rodean el escudo. Por fin, a las 2 de la mañana del 5 de enero de 1817, Remedios Escaladas de San Martín, Dolores Prat, de Huisi, Margarita Corbalán, Mercedes Álvarez y yo estábamos arrodilladas ante el crucifijo de nuestro oratorio, dando gracias a Dios por haber terminado nuestra obra y pidiéndole bendijera que ella enseña de nuestra patria, para que siempre la acompañara la victoria. Y tú sabes bien que Dios oyó nuestro ruego. Estos, pues, son los acontecimientos que deseas que te recuerde. Y bueno, sigue la carta y cuenta detalles de la familia, ¿no? Que lo pone al tanto a su esposo. Esta bandera... Realmente, esa carta, como todos están comentando, es maravillosa. Es una pausa que nos mete en ese momento de la historia argentina, en lo cotidiano y con los personajes. Así que, bellísima. Te felicito el hallazgo. Está bueno hacer memoria de esto porque aun cuando hay muchas personas que ponen en duda la legitimidad de esta carta, es el único escrito que conservamos. Entonces, por tanto, hasta no haya otra cosa, esta es la historia de esta bandera. ¿Bien? El escudo va a representar justamente las armas de la Soberana Asamblea del año 13, y va a tener la característica debajo, esas peñas que observamos, va a ser los Andes, justamente representando la empresa que iban a llevar adelante días después. Esta bandera es la bandera del Ejército de los Andes. Fíjense cómo no es una bandera horizontal, sino que es un estandarte, como lo mencionan en el documento, es sujetada por la parte superior. Entonces muchas veces vamos a ver que la vamos a ver horizontal o vertical, ¿sí? Pero justamente el reglamento militar lo establece por dónde debe ser sujetada. Debe ser sujetada por el largo horizontal superior, es decir, por la parte blanca. Esta bandera va a ser denominada coloquialmente la bandera generala. ¿Por qué es la bandera generala? Porque acompañó desde los orígenes del ejército hasta hoy, siempre acompañó a sus miembros. Y va a ser la bandera que el general San Martín hace jurar y bendecir. ¿Sí? Es la bandera que va a dar las órdenes en el campo de batalla. Va a ir delante, siendo la enseña y la divisa. ¿Bien? ¿Esa bandera actualmente está en Rosario, la original, Hernán? No, la porque... original está pasó muchas vicisitudes, estuvo custodiada en la Casa de Gobierno de Mendoza, y en la actualidad hay un museo específico dedicado a esa bandera en Mendoza. Está expuesta, que es la imagen, a ver, esta. Ahí está, ahí está. Ahí está expuesto el original. Si nosotros vamos a la Catedral de Buenos Aires, al costado, o sea, cuando uno ingresa al mausoleo del general San Martín, al costado va a estar este estandarte, que va a ser similar. ¿Sí? Característica del estandarte de la bandera de los Andes, del Ejército de los Andes, es que el escudo va a estar de los dos lados. Anverso perfecto. y Perfecto. ¿sí?
Bien, va a tener entonces que está acompañando siempre a la bandera de guerra, y acá aprovecho a hacerles la mención. ¿Había bandera de guerra o no había bandera de guerra después de 1985? No, en cuanto a bandera de guerra, la que tiene sol. Pero el ejército, las Fuerzas Armadas, no el ejército, las Fuerzas Armadas llevan una bandera nacional argentina con la inscripción a la institución que pertenece, a la fuerza y a la agrupación. Esas son las banderas de guerra, como la vemos aquí. Entonces va a estar acompañando, ¿sí? Ahí están los Andes. Perfecto. Esta es la forma que tiene que ser puesta la bandera del Ejército de los Andes, ¿sí? Bien. En 1987 se va a establecer que, ¿se acuerdan que les había comentado que la bandera se pone en duelo mediante decreto del Poder Ejecutivo, nacional, provincial, municipal, no es en cualquier momento? Y se establece que el 25 de mayo y el 9 de julio la bandera no puede ir a duelo. Ahora bien, el 17 de agosto la bandera no puede ir a duelo, salvo lo que estipula el decreto 1021 del año 88, pero se había hablado en el 87, el cual dice que en todo territorio nacional la bandera debe ir a duelo de 14:30 a 15:30, porque es el horario que se recuerda la muerte del general San Martín en Francia. Bien, entonces por 1 hora la bandera tiene que ser puesta en duelo. ¿Cómo se pone en duelo la bandera? Se la denomina media asta, pero no debe ir a la mitad del mástil. Esto lo habíamos visto Hablado la otra anteriormente. vez, sí, sí. Hay que bajarla un alto de la bandera. Para ir finalizando esta bandera, la bandera generala, habíamos visto, creo que con ustedes lo habíamos visto, y si no hacemos un rápido repaso, que de la monarquía tienen estos estandartes reales en los cuales, más allá de tener la bandera territorial, está la bandera que representa al rey. Este es el caso de Dinamarca, representa al monarca danés. Cuando está presente en el palacio, este pabellón, esta bandera, se pone a tope. Lo mismo sucede en España con el rey de España. En Japón. En Inglaterra. Bien, nosotros seguimos esa costumbre en la Casa Rosada, porque ahí estaba el fuerte, donde vivía la residencia del virrey. Cuando el virrey estaba, se enarbolaba el estandarte. Eso por uso y costumbre nos quedó. Cuando está nuestro jefe de Estado, se coloca una bandera argentina menor por debajo de la bandera argentina que permanece enarbolada las 24 horas. Bien. Ahora, estas banderas son banderas de presencia. Hay fechas estipuladas, sobre todo en las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, pero para que también agudicemos la vista si pasamos por algún lugar, para que observemos, porque ya les digo bien en qué fechas. El 18 de enero, que es cuando comienza la campaña del Ejército de los Andes. 3 de febrero, 12 de febrero, todas fechas de las distintas batallas. Y el 17 de agosto se debe poner como banderola de presencia la bandera general, la bandera del Ejército de los Andes. ¿Por qué? Porque representa, esta bandera, representa la presencia del general San Martín como general del Ejército de los Andes. Bien, entonces no va a ir la bandera del ministro de Defensa o del jefe del Estado Mayor Conjunto o de la autoridad que estuviera presente en el edificio, sino que la máxima autoridad presente ese día va a ser el general San Martín. Bien.
Perfecto, Bueno, perfecto. Acá hay un montón de comentarios. Les queremos decir que todos los videos de los encuentros próximamente, como habíamos dicho el encuentro pasado, van a estar a disposición de todos. Y acá nos piden la carta. Les vamos a decir que está en el Archivo General de la Nación y bueno, y está a disponibilidad de cada uno de ustedes. Hernán, yo te quiero agradecer muchísimo. Hay seguramente muchas preguntas, pero como decimos siempre, el que entra a Huellas no sale, se queda con nosotros a construir este espacio de la historia de la ciudad de Buenos Aires y del país desde las escuelas. Así que muchísimas gracias por esta participación. ¿Querés contar algo más? simplemente agradecerte el espacio, Marcela, a todo tu equipo, saludarlos a todos, agradecerles. Veo caras de ya voy recordando de las otras charlas, así que bueno, es un placer. Disculpen si me extendí, pero me parece que la carta meritaba ser leída toda para saber que existe y de dónde proviene. ¿Sí? Además es un hermoso homenaje a San Martín desde nosotros, escuchándote y ahora observando con atención cada espacio donde esté el escudo y estos detalles de la bandera. Así que muchísimas gracias, y ahora los invitamos a otros compañeros que tienen que ver con sus archivos de escuela porque seguimos trabajando sobre nuestra historia en las escuelas y está Alberto Berazategui, ex rector del colegio número 6 Manuel Belgrano. Estás por ahí, Alberto, que nos va a contar. Ahí está, bienvenido, Alberto. Bueno, muchas gracias. Una alegría que estés con nosotros. El gusto es mío, Marcela, muchas gracias. Agradecido a Huellas por la invitación y agradecido a la Rectoría del Colegio Manuel Belgrano que me permite hablar en nombre de la institución. Perfecto. Bueno, nos y contás... también a Milagro, que me va a ayudar con las imágenes. Sí. Acá tenemos a Jorge Luis Borges, que siempre se habla que Jorge Luis Borges estudió en Europa, pero nunca se habla que estudió en nuestras escuelas estos primeros años del secundario. Y acá tenemos los hallazgos que hizo el colegio número 6 y lo va a presentar Alberto. Así que todo tuyo, Alberto. Bueno, muchas gracias. No les voy a hablar del Borges literato, sino que voy a hablar de dos periodos que la escuela tiene documentados y que se corresponden, como decías, Marcela, con sus primeros años de estudio. Borges vivió su infancia en la calle Serrano 2135, hoy Borges, a 3 cuadras de Plaza Italia, y cuando fue a comenzar a los 13 años su colegio secundario, la familia eligió para ello al Colegio Nacional número 6 Manuel Belgrano, que había sido creado el 12 de mayo de 1912, es decir, pertenecen a las primeras cohortes del establecimiento. Afortunadamente, en aquella época se reservaban todos los legajos, como se puede ver en la imagen. Las sucesivas autoridades y secretarías han conservado bastante bien todo ese material, y así se pudo rescatar el legajo de don Jorge Luis. Hoy está exhibida la carátula de su legajo. Tenemos también expuesto el certificado de salud que dio su médico para certificar que podía ingresar al colegio, y el certificado de aprobación del examen de ingreso que debían rendir todos los aspirantes a ingresar al colegio secundario. Esos exámenes de ingreso se siguieron tomando por lo menos hasta el año 66 en que lo tuve que rendir, aunque las vacantes excedieran el número de aspirantes, pero era una obligación rendir el examen de ingreso al colegio secundario. En aquella época era un colegio de varones exclusivamente, y también conservamos, y están expuestos y a la vista del público, libros de actas y de calificaciones y el libro matriz con las notas obtenidas por el estudiante de 13 años de primer año, Jorge Luis Borges. No eran notas que presagiaran el éxito que iba a tener nuestro futuro alumno, pero afortunadamente se conservan y se puede rescatar. Con la legislación actual de la ciudad, los legajos de los alumnos pueden ser destruidos a los 2 años, y yo creo que la tecnología hoy exigiría
que se vuelque toda la documentación a sistemas informáticos, porque no sabemos quién de nuestros alumnos el día de mañana puede ser alguien representativo para nuestra sociedad y para la humanidad. Lamentablemente muchos legajos se pierden, se han perdido desde el 93 hasta ahora por esa reglamentación que está en el reglamento de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros queremos hacer, perdón, Alberto, te quería decir algo con respecto a eso. Los aportes que queremos hacer en la organización de los archivos escolares es agregar cierta normativa que pueden hacer de sostener cierta documentación que, como nosotros sabemos, tiene otros impactos luego en la historia y en la construcción de la historia educativa de la ciudad. Así que los invitamos que estamos organizando para el mes que viene una jornada sobre archivos escolares, así que anótense mandando un mailcito a Huellas los que quieren participar en la organización, y esos son los aportes que desde el programa vamos a hacer. Así que muchísimas gracias por esa reflexión, bueno, Alberto. Allí estaremos, allí estaremos. Sí. Borges se tiene que ir al terminar su primer año a Europa porque su padre tenía la misma enfermedad, también quedó ciego, igual que él, era algo genético, hereditario, y fue a tratarse a Europa. Lamentablemente no tenía cura esa ceguera progresiva que fue afectando. Borges no estudió en nuestra sede de Ecuador 1158, sino que lo hizo en la sede antigua de Santa Fe Anchorena. Eran dos casas unidas por un túnel, ¿no? A lo cual los estudiantes llamaban el barrio chino. En el hall del colegio hay una pintura que reflejaría, algunos dicen que sí, que se aproxima mucho, pero no, bueno, ¿no? A lo que eran aquellas casas hoy demolidas, obviamente, ¿no? Pero el colegio se trasladó, y eso también es parte de la historia, a la sede de Ecuador 1158, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado Nacional, considerándose triunfante en la Segunda Guerra junto con los aliados, le expropió a la escuela Germania y al Estado alemán, ¿no?, los bienes. Esta escuela, que era la escuela Germania, había sido construida en 1902, también tenemos documentado con las imágenes de caras y caretas, ¿no?, en el museo. Ese edificio había sido construido por el estudio Lanús y Hari. Es un estudio famosísimo de la época del centenario argentino. Estos arquitectos construyeron, por ejemplo, el maravilloso Palacio de Avenida Libertador, Palacio Errázuriz, que hoy es sede del Museo de Arte Oriental y de Arte Decorativo. De manera que la solidez y la utilización como escuela de ese edificio no deja ningún lugar a dudas. El colegio fue transferido a la Ciudad de Buenos Aires en 1993, cuando se transfirieron los servicios educativos, pasó a llamarse Escuela Municipal de Enseñanza Media, pasó a llamarse Escuela de Enseñanza Media, y finalmente, como no se puede contra la costumbre, volvieron a ser colegios, nada más que ahora es Colegio número 6, Distrito Escolar Segundo, Manuel Belgrano, nombre que siempre conservó. ¿Qué pasó con Borges entre tanto? Hay una segunda etapa en cuanto a la documentación que nosotros tenemos y a la cual nos podemos referir, y es a su rol durante 18 años como director de la Biblioteca Nacional. Jorge Luis Borges, bueno, creo que es sabido, era un ferviente antiperonista. La Revolución Libertadora lo nombra en octubre de 1955 a cargo de la biblioteca, y va a estar durante 18 años hasta octubre del 73, es decir, hasta pleno gobierno, tercer gobierno de Juan Domingo Perón, que había asumido el 25 de mayo del 73. En la Biblioteca Nacional cumple una gran labor. La biblioteca estaba situada, todavía existe el edificio, en México 564, y en el año 56, ya poco después de haber asumido, crea la Escuela Nacional de Bibliotecarios, ¿no? ¿A qué viene la referencia? Bueno, que nuestro museo se llama Guillermo Berazategui, en homenaje a mi papá. La profesora Leonor Martínez del Castillo, para los actos del centenario, lo propuso, la comisión aceptó eso. Mi papá había estado 45 años como docente, 5 años como alumno, y había sido bibliotecario. Mi padre estudió en esa escuela, y buscando ahora el certificado analítico, encontré algunas sorpresas. En el museo se exhibe el diploma que está firmado por Jorge Luis Borges,
es el original del diploma, firmado por Jorge Luis Borges como director de la Biblioteca Nacional, y por José Edmundo Clemente, que era el director de la carrera. José Edmundo Clemente fue otro académico de la Academia Argentina de Letras, fue también director de la Biblioteca Nacional, y publicó junto con Borges El lenguaje de Buenos Aires, ¿no? Una recopilación de obras. Ese diploma está en la sede del museo, ahí estamos viendo los antiguos bancos, ¿no? que son de aquella época. Algunos estuvieron expuestos en el Congreso Nacional hace un par de años, ¿no? A pedido del Parlamento argentino, se los facilitamos por un tiempito. Bueno, y también Borges le ha firmado a mi padre, está documentado allí, de ahí tenemos la firma original de Jorge Luis Borges, una nota de agradecimiento, porque la idea de Borges era difundir la bibliotecología, y se había establecido que por Radio Nacional los días domingos se transmitía una audición de fomento de las bibliotecas y la bibliotecología, con los alumnos, entre los cuales estaba mi padre, y por eso está la nota de agradecimiento. Buscando en estos días los archivos, mi papá falleció antes de 2012, encuentro el certificado analítico y resulta que encuentro que está copiado en el certificado analítico, que contiene no solo las materias técnicas, sino que Borges se preocupó de que hubiera un fuerte sustento cultural y pedagógico, ¿no? Con las materias de referencia, con la materia de historia de la cultura. No solo era la tecnología de las bibliotecas llegadas desde Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? El certificado analítico está registrado en el libro copiador número 1, folio número 1, ¿no? De manera que no hay ninguna duda de que es la primera cohorte de esa legión de bibliotecarios surgidos de la Biblioteca Nacional, creada por Jorge Luis Borges. Borges en el 60 logra que durante el gobierno de Frondizi se sancione una ley por la cual se va a construir el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, que tuvo también su larga historia. Finalmente el estudio de Clorinda Testa pudo llevarlo adelante. Borges no lo vio inaugurado, lamentablemente falleció antes, pero el edificio se fue construyendo a lo largo de todos esos años. Nosotros tenemos la suerte de que en el año 2012 se decidiera crear el museo. La profesora Silvia Cabrera era vicerrectora, y yo asumí también ese año cuando García del Río pasó a ser director del área, González subió como rector y yo asumí como vicerrector. Silvia Carrera ya estaba participando de las capacitaciones que el programa Huellas daba, ¿no? a los directivos y docentes para preservar el patrimonio, y bueno, se tenía este documento, se juntaron muchos otros más, y para el centenario íbamos a una exposición, lo convencimos al profesor González y él gentilmente accedió, que la muestra no debía ser temporaria, sino que tenía que ser algo permanente. Con mucha modestia se abrió un museo en la misma sala que hoy conserva, pero que fue mejorando, con aportes del gobierno también, hay que reconocerlo, con la gestión de Huellas que nos consiguió que el Bernasconi nos donara unas vitrinas espectaculares, pesadísimas, y con el esfuerzo hasta físico de muchos docentes, ¿no? Que fueron elevadas a través de poleas y demás, con sogas, agradeciendo a un maestro del Otto Kraus, Aníbal Ozón, que colaboró muchísimo en la parte técnica para poder llevarlo adelante. La cuestión es que a partir de entonces, distintos profesores, empezó Natalia Bonini, después la profesora Cecilia Barbero, fueron trabajando en el museo, siempre con alumnos, porque esto es un proyecto pedagógico y eso es lo importante, colabora toda la comunidad. Los alumnos últimamente también han ingresado al programa Aprender Trabajando, lo cual es un incentivo más para los chicos, ¿no? Y aprenden allí desde las técnicas de conservación, la búsqueda de los documentos y demás. Mucha gente ha colaborado. Afortunadamente, los esfuerzos individuales hoy se van sumando. La bibliotecaria Hilda Caxur nos entregó la foto más antigua que tenemos, del año 1922, con docentes que seguramente fueron docentes de Borges. Con documentación, por ejemplo, el rotograbado de la prensa cuando se cumplieron los 25 años del establecimiento. En esas vitrinas, nosotros hemos unido algo que creo que Borges en vida hizo. Es decir, Borges era antiperonista. Obviamente no comulgaba con Ernesto Sábato, y sin embargo, se reunieron
dialogaron y hasta se ha hecho la publicación de los diálogos Borges-Sábato. Hoy en la vitrina tenemos tanto los documentos de Borges, que incluyen libros de él y libros de los familiares de Borges que nos donaron en el acto del centenario. Comparte esa vitrina con el legajo de Germán Westergel, que estudió los 5 años y fue autor del Eternauta, con el legajo de Haroldo Conti, que fue docente del colegio en los años 70, ¿no? Y si Borges bien pudo charlar con Sábato, ¿por qué no puede compartir la vitrina con estas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado de los años 70? Nosotros hemos podido ampliar todo eso, y afortunadamente con el programa Huellas nos hemos ido capacitando, y además la tecnología ha permitido, por ejemplo, que a través de los códigos QR se puedan llevar los visitantes, por ejemplo, un cuento de Borges en su celular cuando visite el museo. Qué belleza lo que estás contando, y creo que con todos los bibliotecarios que nos están escuchando, y como hablábamos los otros días con algunos participantes del Normal 3, como que cada uno va mirando lo que hace un museo o una escuela y diseña sus propios proyectos. Es una riqueza como a partir de un documento resignificamos esto, y lo importante de dialogar con quien piensa diferente a nosotros, y la escuela sea ese escenario indispensable de la escucha, de una escucha atenta, rigurosa, que amplíe y dé futuro a nuestra querida Argentina. Realmente yo te quiero felicitar, y Alberto, por todo el trabajo que hicieron, y cuando vos eras autoridad y ahora en este nuevo lugar y de difusor de lo que hicieron y siguen haciendo. Así como en todos los otros museos, archivos, hay siempre un trabajo mancomunado, uno aporta una cosa, otra institución otra, el gobierno aporta otras, y bueno, y así es como vamos recuperando nuestra querida historia, o escribiendo esta historia que tanto se desconoce, ¿no? Porque esto que contaste de Borges no está escrito en ningún lado, ¿no? Bueno, sí, también realmente no quiero dejar de agradecer a mi gran colaboradora, la profesora Marisa Soria. Hay gente que extraña el colegio, por ejemplo, el profesor Ricardo Marzulix, regente del Otto Kraus, que se enamoró de nuestro patrimonio, que nos donó un ejemplar del Quijote traducido al coreano, que forma parte de nuestro acervo, y que se ha ensuciado hasta la coronilla, se ha metido en los archivos buscando documentación importante de la mucha que tenemos. Hoy se está elaborando el catálogo informático, la profesora Jacobiu, que están trabajando la profesora de Miquel, Izábalos, Aguirre, Serravalle. Y la rectora, la profesora Paola, quiere organizar también, y lo está haciendo, una asociación de amigos del museo para que toda esta labor que se hace junto con los alumnos tenga una proyección aún mayor. Bueno, quedan muchas cosas más, pero el tiempo lo tenemos que compartir con otros colegas, de manera que les agradezco nuevamente la invitación, y espero que una vez terminado este aislamiento obligatorio, puedan visitar el Museo del Colegio, ya sea en la noche de los museos o en cualquier otro momento, porque está disponible la muestra permanente. Muchísimas Alberto, gracias. yo te agradezco un montón, lo invitamos a Marcelo Carpintero, pero digo que tienen otros espacios, hay otros espacios en Huellas para seguir compartiendo esta hermosa experiencia, pero bueno, los tiempos son así, así que Marcelo, al menos hacemos una presentación de otro especialista de literatura argentina, Julio Cortázar, que estuvo en la Escuela Normal número 2. Bienvenido, Marcelo. Marcelo es regente del nivel terciario del Mariano Acosta, es profesor de literatura, profesor de la escuela media durante tantos años, egresado de la escuela, y quién mejor que él para compartir la historia de Julio Cortázar como alumno del Normal 2. Bueno, buenos días a todos. Es la primera vez que participo en este programa. Te agradezco, Marcela, por la invitación. No soy especialista, digamos, en archivo histórico ni en museos, como acá el profesor. Es interesante pensar que yo trabajé no en el Colegio Manuel Belgrano, pero sí en el Revolución de Mayo, que en realidad es la misma escuela en el turno noche. Y fue simpático la primera vez que me acerqué a la escuela, tuve casi 4 años trabajando,
que en una vitrina del hall de entrada encontré, digamos, datos referentes al paso de Borges por la escuela, ¿no? Así que bueno, de alguna manera algo de la literatura evidentemente estaba vinculado. Trabajo en una escuela en la que estudió Cortázar, trabajo en una escuela en la que estudió Borges, bueno, no escribo, esa es una diferencia importante. Bueno, yo voy a ser breve, digamos, para los especialistas, digamos, en archivo histórico podrían dar datos mucho más interesantes incluso y certeros, digamos, del archivo histórico y el museo del Mariano Acosta, que son muy importantes, que son Pablo Pinó y Luz Ayuso, que son frecuentes integradores, creo, de este programa, pero que no están hoy. Yo voy a hacer nada más un breve raconto, digamos, del paso de Julio Cortázar por la escuela, que es un paso bastante controversial, digamos, ¿no? Hay varias miradas distintas, podríamos decir, distintos Acostas que habitó Cortázar, o bien distintos Cortázar que habitaron en la costa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él estudia, digamos, en el Mariano Acosta a partir de 1929, ingresa, digamos, en la escuela normal, con 13 años o 14, aparentemente. Va a ser lo que era en ese momento magisterio, digamos, de la escuela normal de profesores, ¿no? Que se había fundado en 1874. O sea que realizaba su viaje desde Banfield, en transporte público, todos los días durante 4 años, luego de los cuales obtiene, digamos, el título de maestro nacional normal. Pero sigue, digamos, la carrera del profesorado de letras, en ese momento letras y ciencias, un profesorado bastante particular, digamos, de las escuelas normales, que difería, digamos, de o bien los estudios universitarios o bien los profesorados superiores. ¿Hay alguna duda acerca de por qué Cortázar eligió, digamos, este espacio cuando, digamos, académica o intelectualmente tenía perfectamente la capacidad para hacerlo en otros ámbitos? Probablemente haya tenido que ver con necesidades sociales vinculadas con su familia, digamos, la necesidad de trabajar como profesor en algún momento, lo que hizo que eligiera, digamos, continuar en esta casa de estudios hasta 1935, que es cuando obtiene su título de profesor en letras. Por lo tanto, el paso de Julio Cortázar por el Mariano Acosta es un paso de 7 años, digamos, ¿no? Y tuvo, digamos, diferentes miradas sobre la cuestión. Yo voy a hacer referencia a algunas pocas. Hay algunas teorías acerca de la historia, digamos, de biógrafos incluso de Cortázar. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer en algún momento una famosa entrevista que está convertida en un libro de Omar Prego Gadea, en los últimos 2 años de la vida de Julio Cortázar, en París, se llama La fascinación de las palabras. Ahí hace alusiones, digamos, porque hace una especie de raconto de su vida, hace alusiones en 2 o 3 oportunidades a su paso por el Mariano Acosta. No en muy buenos términos en algunos aspectos, digamos, se refiere incluso a la escuela, digamos, yo creo que se refería más que nada a la política del momento, ¿no? A las autoridades del momento, no tanto a la casa de estudios en general, al normalismo, digamos, pero sí hace una referencia a que en estas escuelas tan, digamos, mentadas, no se fabricaban de alguna manera, digamos, los estudiantes con valores que él no consideraba del todo los más felices para su momento, ¿no? Habla de una especie de fábrica de fascistas, digamos, en algún momento. Por otro lado, participa activamente, digamos, con la gente de su época, con los estudiantes, digamos, con sus colegas y demás, en actividades escolares. Se convierte llega a ser subdirector de la revista Adenda, que fue una revista estudiantil muy importante, digamos, de la época, que hacía publicaciones, digamos, que llegaban a toda la comunidad, incluso una fuerte comunidad de exalumnos. Después se convierte también en el director, y en esta revista cultural, digamos, aparecían los intereses de los estudiantes, a veces reñidos con las autoridades del momento, y a veces más que nada vinculados, digamos, con las novedades o los intereses particulares en literatura de esa época, ¿no? Esto es alguna de las cuestiones que aparecen, digamos. En cuanto a, digamos, a las calificaciones que se pueden encontrar todavía en el archivo histórico, digamos, ¿no? Los libros de calificaciones, Cortázar fue un excelente alumno, aparentemente en las notas especialmente de este profesorado de 3 años, que hace los últimos 3 años, aparecen notas
que no bajaban de 9, más o menos, o sea que evidentemente obtuvo buenas calificaciones. Lo interesante de la elección de Julio Cortázar, de continuar, digamos, este profesorado, es que, en general, tanto la universidad como los profesorados superiores en esa época estaban más que vinculados, estaban más orientados, digamos, hacia lo académico, hacia el contenido, digamos, propiamente de la materia que uno pretendía estudiar. En el Mariano Acosta, en ese momento, en realidad, había como este tipo de profesorado de letras que él elige, en realidad tenían una fuerte connotación pedagógica, estaban más vinculados, digamos, a cómo enseñar, ¿no? Esto, de alguna manera, puede parecer bastante, no sé si contradictorio, pero no se condice demasiado con el poco tiempo que Cortázar luego dedicó, digamos, a ejercer la docencia. Entonces, fue luego de su paso por la escuela, ejerció, digamos, durante un tiempo, un año, en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires, en Bolívar, después en Chivilcoy, como profesor, años que él dice en esta entrevista que les decía, que le sirvieron para estar muy metido dentro de sí, para leer prácticamente todo lo que conoció después en su vida de literatura, que lo alejó un poquito también de la realidad, ¿no? Y después tuvo un paso también universitario muy breve, y trabajó también en la Universidad de Cuyo como profesor unos años antes de volver a Buenos Aires y, como ustedes saben, después, definitivamente, a partir del año 51, irse a trabajar como traductor de la UNESCO en París, donde vivió hasta el último tiempo. Hitos interesantes del paso de Julio por la escuela: queda el registro de un discurso que él dio, digamos, en su 7º año, en el año 35, un discurso, digamos, a los exalumnos, a los directivos, a quienes estaban presentes, referido, digamos, al aniversario del 61 cumpleaños, vamos a decir así, de la Casa de Estudios. Es interesante ese discurso, en el cual hace una defensa, digamos, de la paz, recién habiendo terminado la Guerra del Chaco. Hay es casi un poema en algún aspecto, de algunos párrafos que realmente son casi literarios, ¿no? Teniendo en cuenta que vienen nada menos de él. Está publicado, incluso lo pueden buscar en la web. Es un interesante, digamos, alegato en contra de la guerra, digamos, y de derribar de alguna manera esa imagen medio poética que evidentemente él había heredado también de lo que eran las guerras épicas, digamos, ¿no? Cómo esas imágenes caían en imágenes terribles luego del fin de la Primera Guerra, y también, digamos, de la felicidad que se expresa en algún momento por haber finalizado la Guerra del Chaco. En ese discurso les puedo leer una partecita del final, si les interesa, el último párrafo, como para que, a ver si les dejo, digamos, la inquietud después de leerla completa. Dice: habéis venido a la escuela normal, exalumnos de la casa, para cercioraros de que en ella late el espíritu que os animara en días no muy lejanos. ¿Lo encontrasteis en estas, mis pequeñas palabras? Confío en ello, humildemente. Juventud es un concepto que no distingue generaciones. Tan jóvenes sois vosotros como estas cabezas arracimadas que os saludan por mi boca. Solo que las mentes quizás piensan distinto, pero la diferencia no implica oposición cuando se trata de esperanzas y de ideales. Tan solo es complemento y devenir fecundo. Por eso, en estos momentos en que mis ojos os buscan para saludaros, me es imposible distinguir vuestros rostros de los de mis ex compañeros de estudio. Hay una absoluta conjunción de cuerpos y almas, una sola luz en las pupilas y la misma callada ternura en el corazón. Firma Julio Cortázar. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Muy linda la carta completa. Se hizo publicar, se hicieron como 1000 copias para repartir en ese momento entre alumnos, profesores y exalumnos, ¿no? Y por último, un pequeño detallito, y te dejo, Horacio, es que, no sé, esto no es muy conocido, pero en diciembre de 1983, 2 meses antes de su muerte, cuando, ustedes saben que Cortázar estuvo en Buenos Aires cuando
para la asunción, digamos, de la vuelta a la democracia, la asunción del presidente Alfonsín. No fue invitado, pasó medio desapercibido, pero de cualquier manera hizo una visita a la escuela en el turno vespertino, que ya funcionaba el profesorado actual. Tenemos el dato del registro de Manuel Montero, un exalumno de la escuela, profesor también de la escuela, que hoy ejerce funciones, digamos, en uno de nuestros sindicatos, y también hay algún dato de la portera que lo recibe, ingresa, digamos, con el interés de volver a ver el patio de arena, digamos, ¿no? Lo ven medio desalineado, incluso parecía medio enfermo, le preocupa un poco a esta portera y lo llama a este estudiante que pasaba por ahí casualmente, que es quien lo lleva al patio. Cuando Cortázar lo ve dice, no es el mismo patio que yo conocí, y aparentemente cuando le cuenta quién es y demás, Manuel le dice, bueno, te puedo presentar a las autoridades, te hago una recorrida por la escuela, como, digamos, tratando de hacer algo, digamos, para que se sepa que ellos sabían quién era, y para que Cortázar niega, digamos, y se retira de la escuela sin más, digamos, ¿no? Esta pequeña anécdota de ese paso 2 meses antes de su muerte. O sea, recordarán que Cortázar fallece el 12 de febrero del año siguiente, o sea, hablo un poco de esta cosa medio controversial que manejó con la escuela durante su paso, ¿no? Eso más o menos. Y después, bueno, hay muchos artículos también publicados por él, algunos de los cuales después se convierten en artículos más importantes que van a formar parte de algunas de sus obras, no cuentos, pero sí artículos vinculados con la literatura que publica en esta revista Adenda, de la que él terminó siendo director en el último año que se publicó, que fue en 1935, porque después ya hubo una prohibición, digamos, de los centros de estudiantes y demás. Así que bueno, básicamente y brevemente fue mi intervención. Les agradezco a todos por la atención. No, al contrario, Marcelo, te agradecemos a todos, y para los que nos están escuchando, que no escuchan a Marcela, Marcela tuvo que retirarse antes hoy, así que les dejo el saludo grande a todos. Y me toca a mí despedir esta reunión. Quisiera simplemente mencionar, bueno, que yo soy profesor del normal ahí en el Mariano Acosta, así que por eso nos conocemos con Marcelo y también con el espíritu cortasiano. Para los que quieran conocer cuál era la impresión real, o desde su realismo mágico de Cortázar sobre el Mariano Acosta, está el cuento llamado La Escuela de Noche, donde está Mariano Acosta es protagonista de ese relato, que es fantástico, ¿no? Y que alguna vez lo podríamos hacer en el mismo Mariano Acosta. No me queda más que agradecer una vez más a Hernán, a Alberto, bueno, y a Marcelo por los aportes, y la reflexión que a mí me queda es pensar que las tres conversaciones estuvieron unidas en función de los símbolos, así como se habló de los símbolos nacionales, los otros dos profes hablaron de dos grandes símbolos de nuestra literatura. Así que les agradecemos muchísimo a todos la participación. Sepan que fueron más de un centenar en casi toda la mañana, y los esperamos el próximo jueves a la misma hora por este Huella Canal que ya tenemos instalado. Muchísimas gracias a todos y un beso grande.